Ahora no se le puede ni saludar porque sí, ella llega, buenos días, hola Nelcy, ¿cómo me le va? Respete, respete, con más respeto, como que Nelcy, yo soy la señora Nelcy, porque acuérdate que yo ahora soy su jefe. ¿Mm? Cuando entonces comienzan esos resquemores allá, ¿por qué? Porque ella no estaba preparada para recibir esa bendición. Entonces, a lo mejor resulta emproblemado con los trabajadores y terminan despidiéndola. Entonces, esa bendición se le convirtió a ella ¿en qué? En una maldición. ¿Pero por qué? Porque no estaba preparada, ¿cierto? Así les pasó a ellos aquí. Entraron en un problema impresionante porque no tenían esa preparación, porque lo habían olvidado, lo habían dejado de lado. En la vida nosotros encontramos también, o sea, es que podemos ver. Yo recuerdo y estuve mirando sobre la vida de un boxeador que trajo la primera medalla de oro a Colombia en el boxeo. En el año 73, más o menos, los triunfos de él fueron como en el 73 al 78. Kid Pambelé, sí señor. Él, la esposa de él dijo, mejor hubiera sido que él no hubiera recibido tanta bendición. Mejor hubiera sido que él no hubiera ganado ese título. Mejor hubiera sido que él no hubiera tenido tanto dinero. Porque antes él nos trataba, él salía juiciosito, se levantaba y se iba con su cajita de embolar a trabajar. Y él vivía alegre y él nos trataba bien, él no venía a maltratarnos, él no llegaba borracho a destruir todo, a tratarnos con malas palabras, a maltratar a sus hijos. Entonces, ¿en qué se le convirtió a él esa bendición? Dice que como él tuvo más o menos 2 millones de dólares en su cuenta bancaria. Ustedes saben, si hoy en día es harta plata, aquí en Colombia, 2 millones de dólares. Imagínense por allí en los años 70 lo que eran tener 2 millones de dólares de ahorro en su cuenta. ¿Sí? Porque ya tenía, entonces había comprado, lo primero fue comprar una mansión al pie de la playa y hacía fiestas, rumbas, bacanales, mujeres, trago, droga. Cuando él comenzó y se preparó para haber ganado esa medalla de oro, era un hombre muy organizado, muy responsable. Él se preparaba, él tenía sus tiempos de su práctica, de su deporte, él cuidaba su comida, él cuidaba su sueño, él cuidaba todo aquello que de su preparación que lo podía llevar a ganar ese premio. Pero cuando él ya tuvo el dinero, a él se le olvidaron hasta esas cosas. Hasta se le olvidó hacer su preparación, hacer su ejercicio, comía muy mal, bebía trago y cuenta la historia y él dio una entrevista. Entonces él consumía la droga allá donde los expendedores para que no tuviera problema de que de pronto su manager o la gente que estaba a su alrededor se fueran a dar cuenta. Entonces él consumía droga y ellos no se daban cuenta. Entonces la vida de él se le volvió un verdadero desastre. Sí, esa es la palabra, se le volvió un desastre. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado para recibir una economía tan grande. Entonces él no supo qué hacer con ese dinero. Ahí sí como el cuento, como decimos aquí en el argot público, que el que tiene plata, lo dijeron ustedes. Sí, así, pero es que así lo dicen. Entonces, como yo tengo plata, yo me puedo parar encima del que sea, para eso es mi plata. Y yo hago con mi plata lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Él no estaba preparado para esa bendición. ¿Qué tal si recibimos nosotros de pronto una herencia repentina? O si recibimos un premio especial. Y si no estamos preparados para eso, ¿en qué se nos va a convertir eso? En un problema terrible. Entonces, eso les pasó allí a los discípulos. Nosotros hemos leído, la pastora nos leyó todo el pasaje. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Qué era la discusión que tenía allí? Había murmuración, había chisme, había disensión. Porque estaban diciendo estaban diciendo,
es que no están atendiendo a las viudas, no están atendiendo a nuestras viudas, no están atendiendo bien a nuestras mujeres. Pero los discípulos allá, pero entonces nosotros estamos pues aquí enseñando la palabra y ahora pues no es justo, no es justo que nos toque. Entonces problemas, disensiones, murmuraciones, críticas, chismes. ¿Eso habrá pasado en las congregaciones? Bueno, no, en esta no. En esta no. Cuando hay una dificultad, cuando hay una falencia dentro de la congregación, entonces se comienzan las murmuraciones, ¿sí? Y si no hay gente preparada para esa formación, para esa guía, para dar una buena información, porque no hace falta el que resulte por ahí, ay no, es que me trataron mal, es que me dijeron feo, es que desde el púlpito me criticaron. Entonces, a ver, un momento, pues, espere a ver un momentico, o sea, la persona tiene que estar preparada para guiar a esa persona, para direccionarle y decirle, tú interpretaste mal lo que dijeron allá, por esto y por esto. Y la persona, sí. Pero si viene alguien y dice, ay, no, sí, terrible lo que dijeron desde el púlpito, cómo nos critican así, cómo nos maltratan de esa manera, eso no es posible. ¿Cierto? Y el otro le dice, sí, eso es verdad, terrible esa gente. Pero ¿qué pasa entre ellos? No hay preparación, no hay una buena formación. Y siguen creciendo los problemas dentro de la congregación. ¿Ven? Entonces, veamos que esa bendición la podamos nosotros disfrutar y que no se convierta en un problema, en una maldición. Aquí viene, por ejemplo, lo que le pasó a usted. ¿Saben lo que le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo cogió y le dijo, pues papá, deme lo que me corresponde. La platica, porque es que ¿sabe qué? Yo ya no quiero vivir acá. A mí no me gusta que me manden, ni que me pongan normas, y que me pongan horarios. ¿Qué tal horario? Yo ya soy mayor de edad y con horarios para llegar a la casa. No, a mí eso ya no me sabe, que deme mi platica, que me voy. Desde ahí él mostró que él no tenía preparación, porque primero estaba pidiendo algo que ni siquiera lo había trabajado, algo que a él no le había costado, y era un malagradecido porque lo habían tenido, le habían dado, y aquí pues entonces está mostrando lo que él es, no tiene preparación, dejó su casa, dejó su familia y encontró amigos. Yo diría, compró amigos, ¿cierto? Porque los amigos que él tenía, ¿por qué lo seguían? Por lo que él les daba, por lo que él representaba. Él les pagaba la rumba, la parranda, el paseo, el trago, la comida, las mujeres, todo eso. Él tenía para, el que tiene plata, sí, eso hacía él también. Él también, ¿por qué hizo eso con la plata que le dio su papá? Porque no tenía una formación, porque no estaba preparado para saber, no sabía administrar y se desbocó, con tanto dinero, no supo qué hacer. Entonces tomó una dirección equivocada, hasta que se convirtió en una maldición, porque dice que cómo terminó él en la calle, sin vestido, sin comida. Es que no podía ni comer. Tenía un trabajo allá y le permitían dormir. Dice, y ansiaba comer la comida de las algarrobas de los cerdos, pero no podía. ¿Por qué no podría comerla? Porque no le permitían. Esa es la comida del marranito y lo queremos gordito. No la puede ir a tocar. Entonces, ¿en qué terminó él? ¿En qué terminó esa bendición de él? Lo que debió ser una bendición, en una maldición. Maldijo su vida. Entonces, cuando no tenemos esa preparación, es grave. La bendición se convierte en una maldición. Entonces, veamos cómo o qué se requiere para evitar o salir, para evitar caer en esto o para salir de esa clase de dificultades. ¿Amén? Entonces, veamos qué se requiere. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener es visión. Visión. Proyectarnos, tener un sueño, tener un propósito en la vida, tener ese ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué quiero lograr? Entonces, lo primero es tener una visión. Decía el pastor el otro día, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Y ese cualquier bus a dónde lo va a llevar? No sabemos. Entonces, hay que tener una visión, tener un propósito de vida. Entonces,
estos discípulos no tenían esa visión, habían perdido esa visión. Entonces, por eso ellos no estaban practicando o habían dejado de practicar lo que el Señor les había enseñado, porque ellos perdieron esa visión. La persona que no tiene esa, pero ¿qué es esa visión? ¿Qué será la visión? La visión es la idea de Dios puesta en la mente del hombre para que éste la desarrolle, ¿cierto? Pero también sabemos que hay 3 clases de visión. La visión del hombre, la visión humana, la visión que el enemigo puede poner en nuestras mentes también, porque él también viene y pone sueños. Y ahí es cuando uno se desboca, cuando no tiene ese control, ese dominio. Y la visión de Dios. Entonces, ¿cuál será la visión que bendice mi vida? La visión de Dios. Entonces yo tengo que buscar, cuando yo tengo un plan, cuando yo tengo un proyecto, cuando yo haga un propósito, entonces yo tengo que mirar si esa es la visión de Dios para mi vida, si eso es lo que Dios quiere que yo haga. Porque muchas veces cuando yo hago lo que yo quiero, pues también voy mal. Voy mal porque entonces al final del camino o no cumplí mi propósito o me desvié del propósito, se me presentaron muchos problemas, no puedo desarrollar ese plan. ¿Por qué? Porque es que ese no era el plan de Dios para mi vida. ¿Cuántas personas nos contaba el pastor una historia de una pastora que ella se formó en el pastorado, fue al seminario, se formó y todo, pero de pronto se retiró, se desvió, ya no volvió a enseñar, ya no volvió a ejercer el pastorado, se separó, no se separó, enviudó, ella enviudó y su esposo le dejó una economía solvente, pero ella fue y se casó por ahí con una persona que nada que ver ni con la iglesia, ni con la espiritualidad, ni con el rango, digamos, del nivel de formación que ella tenía, o sea, nada que ver. ¿Y qué hizo este hombre? Le acabó con todo lo que el esposo le había dejado, se apartó del pastorado y terminó por allá haciendo otra cosa que nada que ver. Entonces, esta mujer, seguramente esa visión de ella de ser formada, de ser pastora, no era lo que Dios quería para ella. ¿Era bueno que fuera pastora? Sí. ¿Era bueno que ella se formara? Sí, pero no era la visión de Dios para ella, porque su vida se desvió completamente. Si hubiera sido la visión de Dios, seguramente ella hubiera tomado también en su camino y en el desarrollo de su vida otras decisiones para que su vida no llegara a este final tan fatal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra humanidad, es también esa visión no nos trae bendición. Y cuando escuchamos esa vocecita por allá del enemigo que nos dice, ay, aproveche la oportunidad, mire que a usted le salió ese viaje para que se vaya por allá para Australia y además allá le dan trabajo, aproveche, váyase. Pero es que el Señor le había dado una visión, un propósito que lo iba a bendecir acá, porque aquí iba a desarrollar su ministerio. Entonces, ¿qué hizo? Se desvió del propósito y seguro se va para allá, de pronto consigue trabajo, de pronto vamos a ver en qué termina, porque es que esa no era la visión del Señor, ese no era el sueño del Señor para su vida. Amén. Entonces, a veces, aunque las cosas, y usted sabe que el enemigo nos muestra cosas bonitas, cosas agradables siempre, pero nosotros siempre que vamos a desarrollar un propósito, debemos estar seguros de que ese es el plan de Dios para mi vida. Amén. Que esa es la visión que nos bendice. ¿Por qué necesitamos esa visión? ¿Por qué necesitamos tener visión para evitar estos problemas? Primero porque no tener visión resulta en un desastre. Encontramos dificultades cuando estamos desarrollando eso. Entonces la visión de Dios es necesaria. ¿Ve? Porque tener una visión mejora las actitudes. Cuando nosotros tenemos la visión de Dios, estamos seguros de lo que estamos haciendo y se nos facilita y desarrollamos algunas habilidades que no conocíamos en nosotros mismos, pero que Dios nos las ha puesto ahí. Por eso nos dio esa visión. Y muchas veces Él pone un sueño en nuestra mente y uno dice, ay no, pero yo predicando, no soy capaz ni siquiera de hablarle al conductor del bus que me deje en el paradero. Y me voy yo a parar delante de una multitud para yo predicando. No, eso no es.
por algo Dios pone eso. Cuando Dios pone el sueño en mi mente, entonces yo tengo que mirar por qué, desarrollar eso y mirar cuáles son esas habilidades que Dios tiene, que ha puesto en mí, esos talentos que Dios ha puesto en mí. Y entonces ahí puedo desarrollar esas nuevas habilidades y esas cosas tan bonitas que Dios ha puesto que yo ni siquiera las conozco. Entonces, ¿cuándo lo logro? ¿Cuándo lo encuentro? ¿Cuándo lo desarrollo? Cuando tengo la visión de Dios. ¿Ven? Dice, y tener la visión de Dios mejora la productividad, la creatividad, mejora nuestra vida familiar, mejora nuestro entorno, podemos desarrollar el ministerio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con esos talentos que Dios puso en mí, en esa visión. Dios ahí era donde me quería, por eso Él pone ese sueño en mi mente. Y yo debo estar seguro que ese sueño es de parte de Dios. Y porque si no tengo una visión, dice la palabra en Proverbios 29, 18, dice que el pueblo que no tiene una visión perece. Entonces, si no hay visión, pues no podemos avanzar. Si no hay visión, ¿para dónde va Vicente? ¿Cierto? Entonces es necesario tener esa visión para poder desarrollar ese propósito, esa misión, esa tarea que Dios nos encomienda, para que nuestra vida sea direccionada, para que nuestra vida pueda ser fructífera en todas nuestras áreas. Cuando yo tengo una visión de vida, entonces esa visión me ayuda a ser fructífero en mi familia. Yo tengo la capacidad, la dirección, la sabiduría para guiar a los míos, para guiar a mis hijos, para dar un consejo, para aconsejar a mis hermanos, para pedir un consejo. Cuando yo tengo esa visión, entonces sé realmente qué es lo que quiero y se mejoran cada una de mis áreas. Porque el Señor no piensa en una sola. Nos hablaba el pastor el otro día del trabajo secular. ¿Cuántos tenemos trabajo secular? ¿Qué es secularidad? Es el mundo, lo que se desarrolla en el mundo, lo que el mundo desarrolla sin el propósito de Dios. Entonces, nosotros no vivimos vidas seculares, nosotros vivimos vidas conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros tenemos en nuestra mente esa visión de Dios, entonces todas las áreas de nuestra vida van a ser fructíferas. Amén. En todas las áreas de nuestra vida nos podemos desarrollar. Entonces, nuestro futuro, nuestro buen vivir, el desarrollo de nuestra vida depende de que yo siga la visión de Dios. Depende de que yo siga la visión de Dios. Cuando yo tengo la visión de Dios, entonces yo puedo desarrollar mi ministerio, pero también puedo crear esa empresa. Porque yo desarrollo la visión de Dios en el ministerio y dependiendo del lugar del ministerio en donde yo me desenvuelvo, entonces puedo yo desarrollar mi trabajo, puedo desarrollar empresa, puedo saber en qué me voy a educar, en qué área me voy a formar para desarrollar mi trabajo. ¿Sí? Yo debo tener la visión de Dios y la visión de Dios me acomoda a todas las áreas de mi vida. Entonces, cuando yo tengo la visión de Dios, mi vida está organizada, mi vida toma un propósito, mi vida toma una dirección específica. Entonces, cada cristiano debe tener esa seguridad de que Dios le ha puesto esa visión en el corazón, en su mente, para que pueda desarrollar su vida ministerial, su vida tanto en la iglesia, en la congregación, como en todo su entorno, en todo lo que tenga que desarrollar, en todo lo que tenga que vivir, en el trabajo, en la casa, en la familia. La visión es la que a nosotros nos permite o nos muestra cuál es el rumbo de nuestra vida, es la que nos da una estructura, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos sabemos que nosotros aquí dentro de la iglesia tenemos una estructura? ¿La iglesia tiene estructura? ¿Cuál es la estructura de la iglesia? Pesca, ¿cierto? Esa es la estructura de nuestra iglesia también. Entonces, la proclamación, la enseñanza, ¿qué más? El servicio, la comunión y la adoración. Esa es la estructura de nuestra iglesia también. Amén. Entonces, esa visión es la que nos lleva a saber cómo es que nosotros nos debemos preparar. Entonces, la segunda cosa que nosotros debemos tener en cuenta para salir de estos problemas o evitar estas dificultades es la preparación.
A ver, lo segundo es la preparación. Entonces, cuando en la estructura de la congregación, que es pesca, ya lo dijimos, todos la conocemos, ¿cierto? Hay un lugar que puede ocupar cada persona según sus dones, según sus talentos, según el sueño que Dios haya puesto en su mente, según esa visión que tenga, ¿cierto? Según esos talentos. Entonces yo busco en cuál de esas ministerios yo quiero pertenecer, a cuál de esos ministerios yo quiero trabajar, en cuál de esos ministerios yo me quiero formar, desarrollar. No, es que yo quiero estar en la proclamación, en la enseñanza. Yo quiero estar en enseñanza. Entonces, ¿en dónde me debo formar? ¿En dónde? Duro. En pedagogía, sí señor. Yo debo desarrollarme ahí en pedagogía porque yo quiero estar en la enseñanza. Ahí es que me debo formar. Porque si yo quiero ser maestro, ay no, es que yo quiero ser maestro, pero es que eso de seguir estudiando, eso yo no quiero seguir estudiando más. Yo quiero ser maestro. ¿Servirá maestro así? No, tenemos que prepararnos. ¿Qué fue lo que le pasó a esta gente aquí en este tiempo? Que había mucha gente, llegaba mucha gente, pero eran puros ¿qué? Seguidores. Pero no había gente capacitada para desarrollar las tareas y las labores que necesitaba la congregación. No había gente formada. Solo la gente que llegaba, recibía, llegaban y se sentaban y necesitamos que nos enseñen la palabra. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de enseñar. Entonces se forman esas, escuchaba una prédica, una enseñanza del pastor Yogi Cho, que él es el que ha levantado iglesias, levantó iglesias gigantes, 35,000 miembros o no sé qué mal, 7 cultos al día llenos, 10,000 personas en cada culto. Eso era una cosa impresionante. Entonces este hombre da unas enseñanzas poderosas, pero él dice que hubo un tiempo en su ministerio que él era el todero, él era el todo, él hacía todo. Él predicaba, él visitaba, él aconsejaba, él hasta hacía muchas veces el aseo del templo. Él hacía todo hasta que se enfermó. Y el Señor lo llevó a él a darse cuenta que él necesitaba formar gente para que con él desarrollara el ministerio. Porque una sola persona no podía estar capacitada para hacer todo el trabajo de la congregación. Porque además entonces la gente seguía siendo gente pastor dependiente. No había gente que hiciera trabajo, no había gente que la hora. Y el día que el pastor se muera, ¿qué pasa con la congregación de 35,000, de los 10,000 que llegan ¿qué pasa con la gente? Se desaparece, se acaba, porque como ya no hay pastor que nos enseña a qué vamos, y ya no volvieron. ¿Y qué hacían allá? Recibiendo. Entonces, debemos primero que todo ser formados de acuerdo a los dones, a los talentos y como esa visión que Dios me ha puesto en donde yo puedo ser útil dentro de la congregación. ¿En dónde yo voy a ser útil? Dentro de esa congregación. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? ¿Qué me gusta hacer? ¿Me gusta servir? ¿Me gusta enseñar? ¿Me gusta ir a predicar? ¿Me gusta ir a evangelizar? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Porque de esas tareas que hay que desarrollar dentro de la congregación, para algo tengo que servir, ¿cierto? Si yo tengo la visión del Señor, porque dice por ahí una vez, el que no sirve para servir, el que no sirve para servir, el que no sirve para servir, no sirve, o sea, no sirve. ¿En qué va a servir? No, porque como no quiere servir en nada, no sirve. Es que esa es. Entonces, debemos nosotros buscar ese lugar en donde podemos nosotros servir y desarrollarnos, prepararnos. Cada cristiano se prepara en una tarea que Dios le puso a hacer. Aquí nosotros tenemos esa estructura en la que nosotros debemos prepararnos para hacer esa tarea, para desarrollarnos. Entonces, esas personas que estaban buscando allí, entonces se presentó el problema, tenían el problema que no hay quien sirva, no hay quien ayude. Pero esas personas que se requerían eran personas con unas cualidades específicas. Ahí dice, ahí cuando vamos allá en el verso 8, que sean sabios, prudentes
y llenos del Espíritu Santo. Entonces debían tener esas cualidades, ¿cierto? Entonces, que sean sabios. Necesitaba gente que fueran a ir a servir, necesitaban gente, varones o personas que fueran de buen testimonio. Entonces, para hacer el trabajo social, primero, ¿qué debemos tener? Buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? El estilo de vida que yo llevo. Es el estilo de vida. Imagínense un servidor acá y llega lo reciben, buenos días, bienvenido. Y la persona, ay, pero es que esta es la que yo vi el otro día por allá diciendo una sarta de groserías a fulanito de tal, al señor del bus. ¿Sirve para servir ahí? No, porque debe ser, dice aquí que eran personas de buen testimonio, que tuvieran un estilo de vida, que pudieran tener una familia también correcta, que decir, mire, yo enseño a mi familia, yo guío a mi familia. Ese es el testimonio, que yo hablo con la verdad, porque fácilmente yo digo una mentira por allá y seguro que aquí se aparece una persona, vio lo que me dijo esta señora, era pura mentira, es una mentirosa. Entonces, no tengo ese buen testimonio también para hacer ese servicio social. Entonces, ese buen testimonio hace que las otras personas me respeten, ¿cierto? Entonces, cuando yo me doy ese respeto, entonces yo puedo ir a trabajar también con un grupo de personas, a ser líder, a ser guía, a ser maestro. Cuando yo tengo ese buen testimonio, ese estilo de vida que soy un libro abierto. Nosotros como cristianos debemos ser eso, un libro abierto, la misma persona aquí, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde sea. Ese es nuestro estilo de vida, ese debe ser nuestro testimonio, que me vieron en la iglesia actuando de una manera, pero que me vean allá afuera actuando de la misma manera, que sean personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, estas personas, ¿qué deberían tener? ¿Cómo nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Con una comunión permanente con Dios. Tener esa comunión permanente con el Señor para poder ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, para yo encontrar esa comunión con el Señor, entonces tengo que orar, ayunar, estudiar la Biblia, ¿cierto? Eso es lo que me permite a mí encontrar siempre esa comunión con Dios, para poder también transmitir eso a las demás personas. Que la gracia, yo por ejemplo, yo le pido al Señor, digo, que me dé gracia para poder ir a hablarle a la gente, porque a veces uno con esa cara de limón ni lo saluda. ¿Cómo yo voy a ir a proclamar la palabra o ir, por ejemplo, a golpear? Oiga, buenos días, ¿cómo le va, señora? Baje, que es que le traigo una razón. Eso no es gracia, ahí no hay gracia. ¿Y quién me va a escuchar? Me dicen, vaya, coja oficio. Muchos lo hacen, pero con cara de limón, pues peor. No me van a recibir en ninguna parte. Entonces, cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, tengo esa gracia delante de la gente. Amén. Que sean hombres llenos de sabiduría. Entonces, que sean llenos de sabiduría es ¿por qué? ¿Por qué llega la sabiduría? También. ¿Por qué? Por la preparación. La preparación. Cuando a mí me llaman a contestar un examen, yo ya sé eso, yo cierro mi cuaderno. Mañana contesto el examen. El Espíritu Santo me revelará lo que tengo que hablar. Eso no pasa. ¿Qué le va a revelar el Espíritu Santo si no ha estudiado? Si no estudió, si no se preparó, si no hizo las tareas, los trabajos, los talleres. ¿Qué le va a recordar al Espíritu Santo? ¿Qué? El Espíritu Santo me revela, me recuerda lo que yo ya estudié. Entonces, para poder tener sabiduría, yo debo prepararme. Debo tener esa preparación. Entonces, cuando el Señor a nosotros nos hace un llamado, Él nos prepara. Él prepara los llamados. Él prepara los escogidos y escoge los preparados. Amén. Él prepara a los escogidos y escoge los preparados. Él nos escogió ya. Él ya nos llamó. De por allá donde andábamos refundidos, Él nos llamó y nos trajo acá, ¿cierto? Ahora Él nos va a preparar. Él nos va a preparar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar en cuál de esos lugares, en qué ministerio yo puedo servir y me preparo. ¿Para qué? Para que Él me llame a servir. Entonces, ¿cuántas personas pasan años
y están asistiendo a la congregación, pero no han sido llamados por el Señor. ¿Por qué el Señor no los habrá llamado? Porque no se han preparado. Entonces, ¿quieres ser útil en las manos del Señor? ¿Quieres ser esa herramienta? Dice el Señor que Él quiere que nosotros seamos sal y luz. Que seamos sal y luz, pero ¿cómo vamos a ser sal y luz si no nos preparamos? ¿Sabe qué pasa con ese que viene en la silla? Les voy a decir una cosa, yo no sé si después de esto me vuelvan a saludar. La palabra de Dios dice que una luz no se prende y se mete debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar alto para que ¿qué? Para que alumbre. Y yo digo que las personas que vienen y se quedan sentadas en la silla ¿recibieron la luz del Señor? Sí. ¿Tienen la luz del Señor? Sí. ¿Tienen los dones del Señor? Sí. ¿Tienen los talentos? Sí. ¿Tienen la gracia? Sí. ¿Pero dónde están? Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Tenemos tantos talentos desperdiciados. Tenemos tantos dones. Yo creo que por ahí hay unas preciosas voces, hermosas las voces, que deberían estar aquí adorando al Señor y pertenecer al grupo de alabanza. ¿Amén? ¿Qué les hace falta para que el Señor los llame? Prepárense, preparémonos. ¿Es fácil? Pues claro que no. No, porque nos toca sacar el tiempo, nos toca dejar, ya no podemos descansar, echarnos ahí 4 horas a ver película, porque entonces nos tocó estudiar una tarea, porque nos tocó ir a la clase, porque nos tocó investigar. Eso cuesta. Cuesta. Mi mami nos decía siempre un dicho que se dice allá en mi tierra, dice, el que quiere celeste, que le cueste. Entonces esa preparación cuesta, pero el Señor ha puesto esos talentos en mí es porque Él me quiere usar. Y no hay un cristiano en el mundo, no lo hay. Yo sé que no lo hay. Un cristiano que no tenga talentos. Un cristiano sin talentos no existe. Porque el Señor nos llamó y nos preparó, porque Él nos creó. Nosotros somos el sueño de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es perfecto. ¿Y su creación cómo es? Perfecta. Entonces, ¿yo cómo soy? Amén. Entonces, ¿dónde están esos dones? ¿Dónde estoy yo poniendo al servicio de Dios esos dones y esos talentos que Él puso? Preparémonos. La iglesia tiene esos ministerios y la iglesia tiene la preparación. Nuestra iglesia tiene una preciosa y perfecta estructura, que gracias al Señor se la puso a nuestro pastor en su cabeza para enseñarnos, para formarnos, para desarrollar, cada uno desarrollemos nuestro ministerio, amén. Entonces, Dios nos llama, pero Él nos prepara, ¿para qué? Para su servicio, para que seamos útiles. ¿Por qué más debemos nosotros prepararnos? Porque Jesús se preparó. ¿Sabían que Jesús se preparó? Sí, dice ahí en Lucas 2:52, dice que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Él crecía en sabiduría. ¿Por qué? Porque Él se estuvo preparando todo el tiempo, porque Él tenía un propósito, porque Él tenía un sueño. Y para cumplir ese sueño Él tenía que prepararse. Y Él se preparó. ¿Cuál era el sueño del Señor Jesús? Amén. Oiga, aplauso. ¿Cuál era el sueño del Señor Jesús? Salvar la humanidad, amén. Y Él se preparó para eso, amén. Salvarme a mí, ese era el sueño del Señor Jesús. Esa era la visión de Él. Pero Él para eso se preparó, amén. Entonces, si Él me dio el ejemplo de que Él se preparó, entonces yo, ¿por qué no me voy a preparar? ¿Quién soy yo delante del Señor para no aceptar su preparación? Amén. Entonces, ¿por qué más nos debemos preparar si eso no es suficiente, no? Porque yo quiero ser esa herramienta útil en las manos del Señor. Pero yo les estoy hablando aquí de la preparación para desarrollar el ministerio. Y esa es la primera visión que Dios coloca en mi mente. Pero entonces, ¿qué pasa con mi preparación en la educación, en la economía, en la familia?
¿cuándo me preparo yo? ¿Cómo me preparo yo? ¿Quieren que les diga una cosa? Cuando yo desarrollo esa visión del Señor en el ministerio y me preparo en el ministerio, todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros muchas veces el Señor nos trae todas esas añadiduras y ni cuenta nos damos. Cómo somos desagradecidos, ¿no? Hablo por mí. ¿Cómo soy yo a veces de desagradecida? Cuando yo decidí, yo siempre he tenido que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajé para sacar a mis hijos adelante. Y yo decía, pero, o sea, ¿como a qué hora llega uno aquí a la iglesia? Hay tantas cosas que hay que hacer: los ministerios, la formación, la escuela, el encuentro, el posencuentro, todo eso es preparación. Vamos al encuentro, después sigue el posencuentro, después vamos a la escuela ministerial, vamos a forma, ahora vamos a ir a forma, donde nos van a decir cuáles son, a que nosotros interioricemos nuestros dones y nuestros talentos para poder ponerlos al servicio. ¿Y a qué hora hacemos todo eso? Cuando yo me dedico a desarrollarme, a capacitarme en el ministerio, el Señor me abre puertas de bendición para mis demás capacitaciones, para mi trabajo. El Señor, mire, el Señor respalda tanto cuando yo trabajo para Él respalda tanto la labor, el trabajo, la preparación, el desarrollo que yo también, el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, porque esas son añadiduras, eso es lo que el Señor trae. El Señor a mí me dio una promesa hace años, y Él me dijo que Él me daba casa, que él me iba a dar una casa, que trabajara para Él, que Él se encargaría de todas mis necesidades, de mis hijos, de todo. Y el Señor ha bendecido mis manos de una manera tan sobrenatural, que yo tengo mi trabajo, y las personas que trabajan, a las que yo les hago sus terapias y todo eso, ellos son muy agradecidos. Ellos son muy agradecidos conmigo. Yo digo, la gracia de Dios, Dios usa mis manos. Y yo digo, ay, gracias, me quitó el dolor, me quitó la inflamación, ahora puedo caminar, qué bendición, ahora me puedo cepillar los dientes de 15 días que no podía cepillar, me tocó aprender a manejar la otra mano. Son tantas cosas, y yo digo, esa es la bendición del Señor, porque mi corazón está a servirle a Él, porque yo quiero ser luz, porque yo quiero ser esa sal donde yo me paro, y Él viene a bendecirme. Y pasaron tiempo, y yo decía, y hice muchos propósitos de comprar, de yo sacar mi plata y comprar casa, y comencé 3 proyectos, y todos esos proyectos al piso. No pude. Yo, ay, Señor, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no he podido, Señor? ¿Pero por qué? Y en este último proyecto, yo no lloré. Yo me postré de rodillas y le dije, Señor, gracias. Gracias, porque seguramente tú me impediste esto, porque tú me guardaste de alguna situación. Cuando nosotros nos cerraron ese proyecto en febrero, y en marzo se estaba cerrando todas las casas, nos encerraron y todo porque vino la pandemia. Yo dije, ¿yo cómo me hubiera quedado si esto me sale, y ahora de dónde pago si no puedo ir a trabajar? Entonces, pues fue una bendición. Pero llevaba yo 4 años viviendo en mi casa y no lo había visto, porque yo esperaba que hubiera un documento que dijera de Alba Consuelo Castro Rojas. Pero ya me había dado esa casa. Y yo, cuando yo me di cuenta de eso, yo de verdad me postré tanto y le di tantas gracias a Dios y le pedí perdón, porque yo había recibido la bendición, pero ni siquiera me había dado cuenta que esa es mi casa. Es lo que Él me bendijo, es lo que Él me dio. ¿Por qué? Porque Él se encarga, cuando yo realmente en mi corazón tengo de servirle a Él, de trabajar para Él, de ser útil en sus manos, de ser canal de bendición para otros. Él se encarga de estas cosas. Entonces, lo mío, cuando viene, eso viene por añadidura. Él se encargará de esas cosas. Ay, que si estoy en el ministerio, que estoy trabajando, no tengo para la universidad. El Señor, si es propósito de Dios, el Señor le va a proveer, el Señor le va a bendecir. Amén. Entonces, si yo tengo esa visión del Señor, mi vida va a estar organizada en cada una de sus áreas. Amén. Entonces, y dice el Señor ahí en Isaías 65, verso 22, dice, no edificarán uno para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Amén. Amén. Uf, fuerte, fuerte, fuerte. Yo me dispongo a trabajar en su obra y Él me bendecirá. Amén.
Entonces, la visión nos dice para dónde quiere Dios que vayamos. La visión nos obliga a prepararnos. La preparación nos permite entrar en funcionamiento. Entonces, cuando ya somos preparados, ya podemos servir, ¿cierto? Entonces ahí va la tercer cosa que nosotros debemos hacer para evitar estos problemas o para salir de ellos, si es que ya los tenemos. Amén, dice. Entonces es función, es la otra palabra, función. Juan Carlos, su merced, ¿cuál es que es su trabajo? No, función. Él siempre dice. ¿Es un qué? Es un funcionario de una institución. Él cumple allá una labor, una tarea, un trabajo. Entonces, cuando yo me preparo, cuando yo tengo una visión y me preparo para esa visión, entonces, ¿ahora qué tengo que ser? Un funcionario, sí señor, un trabajador. Desarrollar esa tarea, hacer ese trabajo, trabajar. Entonces, ahora debemos desarrollar esa función, ser esos trabajadores. Entonces, ¿la función qué es? Es poner en práctica todo aquello para lo cual yo me he preparado. Es poner en práctica, entonces no nos podemos estudiar, prepararnos y quedarnos ahí. Entonces, ahora tenemos que ¿qué? Ser funcionarios, ser obreros, ser trabajadores. ¿Amén? Entonces, es saber específicamente cuál es el lugar donde Dios me ha puesto. El cuerpo del Señor Jesucristo es uno, ¿cierto? ¿Cuál es el cuerpo del Señor Jesucristo? La iglesia. ¿Y la iglesia tiene un solo miembro? Muchos miembros. Y cada miembro tiene una función específica. Entonces ahí es donde yo voy. ¿Cuál es la función que yo voy a desarrollar dentro de la iglesia? ¿Cuál? Pues aquella para la cual ya me preparé. Pero tengo que desarrollarlo, tengo que implementarlo, tengo que empezar a caminar en ello. Ser ese funcionario. No me puedo quedar ahí, ya me preparé y ya no. Hay que preparar porque entonces nos pasa lo de la luz, ¿no? Nos pasa lo de la luz. Ya nos preparamos, pero si no somos funcionarios, ¿qué hacemos? Estamos debajo de la mesa. Y allí no queremos estar, ¿cierto que no? ¿No o sí? No, ay, sí, ya los escuché. No queremos estar allí debajo de la mesa. Entonces, hay un dicho popular que dice, entre más vacas, menos leche. Entonces se llenan las multitudes, pero como nadie se ha preparado y como nadie trabaja, entonces se entorpece el trabajo de los pocos que sí trabajan. Entonces, en vez de aumentar la productividad, pues se apoca, se acaba, se disminuye. ¿Por qué? Porque entonces no vinieron a trabajar, sino ¿a qué? A estorbar. Sí. Eso, estorban. ¿Cómo estorban? Con la crítica, con la murmuración. ¿Qué hacían estos? Allí estaban murmurando, estaban criticando. Entonces, cuando uno no está desarrollando esa función, está estorbando. Eso era lo que ellos hacían allí. Entonces, ¿quiénes fueron los que se quejaron? Habían dos grupos de pueblo, dentro de los cristianos habían dos grupos, ¿cierto? Los griegos y los hebreos. Entonces, ¿quiénes fueron los quejaron? Los griegos se quejaron de los hebreos, que los hebreos no atendían a sus viudas. Entonces, ¿qué fue lo que los discípulos dijeron? ¿A quiénes llamaron? Y les dijeron, a los hebreos. Pues vengan de entre ustedes, escojan varones con estas cualidades. Escojan 7 varones que vengan a trabajar. ¿De quiénes? De ellos. Entonces ellos que se quejan, ellos que murmuran, ellos que estorban, vengan, dejen allá de estorbar y vengan a trabajar, vengan a producir. Cumplan una función dentro de este cuerpo. ¿Y a quiénes escogieron? A Esteban, ¿a quién más? A Prócoro. ¿A quién más? Parmenas. Ay, están ahí en el verso.
Prócoro, Nicanor, Pármenas, Felipe y Nicolás. ¿Qué dice aquí? ¿Quién era Nicolás? ¿Era un qué? Era un prosélito. Nicolás también era extranjero, él no era hebreo, pero él se había unido, él había llegado y se había convertido al judaísmo, se había convertido y era de ahí, del pueblo de los hebreos, pero él seguía siendo griego. Estos hombres, todos estos varones tienen nombres griegos, ellos todos son de nombres griegos. Entonces, ¿a quiénes llamaron a trabajar? A los que se estaban quejando, a los que estaban estorbando. Venga para acá, venga de allá entre ustedes, allá debe haber gente. Entonces, y si no, pues entonces aquí se van a preparar, aquí van a ser formados. ¿Para qué? Porque tienen que ser hombres con estos. Entonces se comenzó a desarrollar otra vez todos los propósitos de la organización de la iglesia que el Señor les había enseñado. Entonces ellos debían ser hombres de buen testimonio, hombres que fueran sociables, hombres que la gente pudiera, que le pudieran hablar a la gente, que fueran gente agradable, que se comunicaran. Comenzó a haber comunión entre ellos, porque la comunión ahí se había roto, ¿no? Porque en la murmuración y el chisme, ¿qué pasa? Se rompe la comunión, pero aquí otra vez entonces se forma esa comunión, ¿cierto? Que fueran esos hombres que llenos del Espíritu Santo. Entonces comenzó a haber adoración también allí, porque ellos debían estar ahí en esa comunión con Dios. Que fueran hombres también con sabiduría. Entonces ellos necesitaban ser hombres que tuvieran la capacidad de poder ir a atenderlos, de poder despejar sus dudas, de poder guiarlos también a ellos. Entonces vino la formación. Entonces comienza otra vez, se articula otra vez toda la organización de la iglesia, toda la organización del templo, toda la organización de la comunidad. Y desde aquí no se vuelve a oír que esta iglesia de Jerusalén volviera a tener este tipo de problemas. Después lo hubo en otras iglesias, pero en esta iglesia no se volvió a ver eso. ¿Por qué? Porque ellos siguieron el propósito y las enseñanzas que el Señor Jesucristo les había dejado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para evitar o para salir de esos problemas? ¿Se acuerdan qué es lo que debemos hacer? Lo primero, tener visión para dónde vamos. Lo segundo, tener una preparación. Lo tercero, tener una función, ser funcionario, desarrollar esas tareas para las cuales nosotros nos hemos preparado. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, cuando nosotros nos preparamos también y cuando nosotros comenzamos a desarrollar esas funciones, entonces también podemos ser útiles en las manos de Dios. Porque ¿cuántos sabes que van a la universidad, hacen una carrera, pero nunca ejecutan nada para lo cual se prepararon? No lo hacen. ¿Por qué? Porque tal vez no era la visión del Señor, porque se sentaron, porque se metieron debajo de la mesa, porque dijeron, ay no, eso yo tengo casa y comida y ya no necesito más. Se acomodaron, ¿cierto? Se quedaron ahí en la zona de confort, no se expandieron, no tuvieron esa visión del Señor, porque cuando el Señor coloca una visión, es una visión que está en constante desarrollo y crecimiento. El Señor no quiere que nosotros estemos ahí estancados. El Señor no quiere que nosotros estemos ahí dormidos. El Señor no quiere que nosotros seamos ahí unos conformistas. No, Él quiere que nosotros siempre estemos en constante desarrollo y crecimiento. Y así, de esa manera, es como debe permanecer la iglesia. La iglesia debe estar siempre creciendo. La iglesia siempre debe estarse desarrollando. Entonces, estos discípulos se conformaron con la cantidad de seguidores, con el número de gente que llegaba, y se les olvidó que la iglesia tiene vida. La iglesia tiene vida y que esa estructura de la iglesia es la que le da vida, crecimiento y desarrollo. Cuando volvieron otra vez ellos a vivir y a desarrollar esta estructura que el Señor les había dejado, entonces fue cuando la iglesia se expandió.
y la iglesia creció porque se acabaron esta clase de problemas. Entonces en nuestra vida pasa lo mismo. Cuando nosotros nos preparamos y desarrollamos eso para la cual nos hemos preparado, entonces nuestra vida va en crecimiento, va en aumento. No nos tenemos que estancar, no nos vamos a estancar porque tenemos la visión del Señor en nuestra vida y ahí nos vamos a poder desarrollar. Entonces desarrollamos el trabajo y la visión en el ministerio, amén. Y el Señor se encarga de lo otro es añadidura, Él nos lo va a dar, amén. Vea, les aseguro por experiencia que Él nos va a dar todo esa bendición que Él tiene para nosotros. Y si Él puso que yo me estudiara como ingeniero, como abogado, como terapeuta, como estilista, como ingeniero, como en lo que Él me puso que me preparara, Él ahí me va a bendecir y ahí la iba a crecer, amén. Conocí una señora que ella comenzó a vender empanadas. Y vendiendo empanadas, esa señora tuvo 3 hijos, los sacó adelante, les dio carrera a la universidad, compró casa grande, compró una finca. Y de pronto un día la señora dijo: yo ya no quiero hacer más empanadas, voy a montar un supermercado. Un granero, y montó un granero grande, un supermercado grande. Y ahí ya no le fue tan bien, ahí ya la señora se comenzó a enfermar y ahí ya los hijos comenzaron a pelear porque este negocio es mío, yo mejor lo manejo, el caso es que y entonces un día le preguntan a la señora, dice: ¿qué le pasó? Dijo: porque es que eso del supermercado no era lo mío era lo de las empanadas. Amén. Entonces ella cambió ese propósito y no siguió creciendo. ¿Por qué? Porque no siguió esa visión. Dios la había puesto ahí y ella era buena en empanadas, el Señor la había respaldado y todo. ¿Para qué ir a cambiar? Siga vendiendo sus empanadas, ponga un negocio de empanadas, ponga sucursales. No, ella montó un supermercado. Entonces, ¿sí ve? Cuando nosotros torcemos esa visión del Señor, nos vamos por otro camino, entonces fracasamos. Entonces, ¿para qué? Vivamos siempre tomados de la mano del Señor y viviendo esa visión, viviendo eso que el Señor puso en nuestra mente para poderlo desarrollar, amén. Entonces, para solucionar esas dificultades que vienen, para que sea una bendición para nosotros, debemos tener esa visión del Señor. Entonces, tener esa visión ahí, debemos hacernos estas preguntas. Yo quiero que los que están tomando nota, buenísimo que tomemos nota para que no se nos olvide esto que nos enseñaron acá, para poderlo repasar. Apunten esas preguntas. ¿Para qué da Dios? ¿Para qué me da Dios esta bendición? Entonces, cuando viene una bendición, entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios me da esa bendición? ¿Cuál es la idea de Dios para que yo pueda usar esta bendición que me ha dado? ¿Cuál es la idea de Dios para que yo pueda usar esta bendición que Él me ha dado? ¿Estoy preparada? ¿Estoy preparado para dar buen uso a esta bendición? ¿En qué, cómo, dónde, con quién y cuándo me preparo? ¿En qué, cómo, dónde, con quién, cuándo me preparo? Esto solamente nos lo ayudará a responder el Señor. Solamente Él trae a nosotros esa respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando esa visión del Señor en nuestra vida, Él puede ayudarnos a nosotros a resolver estas preguntas. Y si nosotros resolvemos estas preguntas, entonces nosotros estamos caminando en la bendición del Señor. Amén. Entonces, yo les invito a los que no se han preparado, a los que no están desarrollando un ministerio, prepárense. Órenle al Señor, pregunte, dígale al Señor: abre mi mente, dame esa visión, muéstrame cuáles son esos talentos si es que todavía no los he visto, cuáles son esos dones que tú me has dado para que yo sea útil en tus manos, para que yo pueda desarrollarme, para que yo pueda ser realmente esa luz y esa sal a la que tú me has llamado. Venga, desarróllese, pregunte, mire, es nuestra comunidad, nuestra iglesia tiene una estructura tan bonita. Entonces estamos preparándonos, nos estamos preparando para desarrollar los ministerios. Ahorita está muy bonita la escuela de maestros, esa preparación de maestros. Nos estamos preparando también para desarrollar la membresía.
Y ahí en esa membresía viene ahora algo muy bonito que se llama Forma. Entonces ahí en Forma nosotros vamos a poder ver en qué ministerio vamos a ser esos servidores del Señor. Entonces preparemos, yo los invito a prepararse. Amén. No nos quedemos ahí como esos asistentes, no seamos esa luz allá escondida. La luz es para brillar y el Señor ha puesto la luz en cada uno de nosotros. ¿Por qué no brillar? ¿Por qué no iluminar? Levantémonos a hacer esa luz, pongamos esa salecita, ese sabor. Hoy en día es tan difícil, esta frase suena trillada, pero es que es lo que vemos todos los días y en todo momento, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero ¿cómo yo voy a decir que la persona que está haciendo lo malo y diciendo que es bueno realmente está haciendo lo malo? ¿Cómo se lo voy a decir si no me preparo? Yo me tengo que preparar para decir que realmente y demostrar que el Señor está en mi vida, que yo soy hija de Dios, que Cristo me salvó, que yo puedo ser bendición para esas familias. ¿Cómo lo puedo hacer? Preparándome. Entonces debo prepararme para poder ser útil en las manos del Señor, para poder ser ese canal de bendición para otras personas, porque Él nos escoge y Él nos prepara. ¿Para qué? Para que seamos herramientas efectivas en sus manos. Amén. Entonces, ¿quién quiere ser esa herramienta en las manos del Señor? ¿Quién quiere prepararse? ¿Quién quiere dejar de ser esa luz allá debajo de la mesa? ¿Quién? Entonces prepárese, póngase sobre sus pies y dígale eso al Señor. Dígale al Señor eso. Dígale al Señor que ponga ese sueño en su mente, que ponga esa visión específica, que le muestre ese don y ese talento y en dónde, cuándo, cómo usted se puede preparar para poderlo desarrollar, para que su vida en todas las áreas sea productiva. Cierre los ojos ahí y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos muestre, el que nos ayude a contestar esas preguntas, que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos abra el entendimiento, que nos traiga esa luz suya, para que podamos tener ese discernimiento especial, para poder entender ese propósito, ese sueño que el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque yo sé que en cada uno de nosotros hay un sueño grande de parte de Dios. Y que yo pueda vivir en ese sueño, que yo pueda desarrollarme en ese sueño, que mi familia sean beneficiarios de ese sueño que Dios pone en mi mente, que en mi familia, en mi entorno, en mi comunidad, en mi vecindad, puedan ser beneficiados con esa preparación que el Señor me da, que yo pueda realmente ir a ser ese miembro de sociedad que transforma una comunidad. Porque para eso el Señor nos ha llamado, para ser transformadores de vidas, para ser transformadores de familias, para ser transformadores de una comunidad, para ser transformadores de una nación. Porque, Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial, porque hemos estado viviendo en un tiempo de dificultad en nuestra nación. Hemos estado gimiendo, Señor, porque hay un gobierno, Señor, que está en contra de tu voluntad, Señor. Porque hay un gobierno que enseña a los jóvenes a ser mendigos, a ser incapaces. Porque hay un gobierno que le dice a los jóvenes: siéntese ahí, que yo le doy un salario miserable. Pero sabemos que tú has puesto jóvenes, Señor, en nuestra nación, capaces, entendidos, inteligentes, productivos, creativos, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que hoy, Señor, en la mente y en el corazón de cada persona que estamos en este lugar, Señor, nos llevemos, Señor, esa palabra, esa guía tuya, Señor, que tú nos abras la mente y a cada uno ponga ese sueño, que nosotros podemos ir a hacer esa influencia en aquellos jóvenes que tienen una mentira de filosofías engañosas, de filosofías baratas, que podamos ir a decirles a esos jóvenes que en manos de Dios ellos son grandes, prósperos, productivos, creativos, sabios, inteligentes, que no necesitan extender su mano para pedir una limosna miserable, sino que ellos levantarán sus manos y agarrarán la bendición de parte de Dios, y ellos crearán empresa, ellos serán productivos, y ellos serán esos miembros de la sociedad que guían, y que realmente hay entre ellos hombres y mujeres que se levantarán y serán nuestros gobernantes, que
vivan la palabra tuya, Señor, porque tú colocas este sueño especial en la mente de cada uno de ellos. Cuando nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, el que nos guía y nos enseña, el que nos direcciona nuestras vidas, entonces nuestra vida cambiará, nuestra familia, nuestro entorno será transformado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú has puesto en nuestro corazón en esta mañana que debemos buscarte a ti,